Hace unos días tuvimos el último informe de la Guardia Civil que apunta que la mujer del presidente del Gobierno pudo favorecer el rescate de Air Europa. Este lunes, la escort que todos los españoles le pagábamos al ex hombre fuerte del Partido Socialista del Gobierno, señor Ábalos, se negó a declarar en el Senado, pero se ratificó en todo lo que dijo ante el Tribunal Supremo. Es decir, que fue contratada con dinero público para no hacer absolutamente nada. Es decir, con Pedro Sánchez, empresas públicas dependientes del Gobierno han pagado por no ir a trabajar a mujeres que mantenían relaciones sexuales con los ministros. Dicho sin eufemismos, a prostitutas y no solamente a prostitutas. El Estado convertido en una gigantesca agencia de colocación de familiares, amigos y amantes de miembros del Gobierno y del PSOE. No es un milagro, son tus impuestos. Esta semana también hemos conocido que, según los trabajadores del Parador de Teruel, el entonces ministro más poderoso del Gobierno y mano derecha del señor Sánchez, organizó una juerga salvaje en sus instalaciones, también con prostitutas, una gran afición de este Gobierno tan feminista. Y que esa noche también se alojó allí la entonces delegada del Gobierno en Aragón y hoy portavoz del Gobierno y ministra de Educación, de la que todavía esperamos una explicación adulta y pormenorizada, qué ocurrió allí, cuándo se enteró de lo que ocurrió y por qué no lo contó. Y finalmente, lo de hoy, que son dos novedades estelares. Primera, el Consejo de Europa denuncia que el Gobierno no ha aplicado de manera satisfactoria ninguna de sus 19 recomendaciones sobre la lucha contra la corrupción y la integridad en la Administración. Además, le insta a hacer público el informe porque el Gobierno lleva bloqueándolo meses y meses. Será la célebre transparencia de la que se jacta el Gobierno, es decir, la opacidad, otra forma de corrupción. Es un informe demoledor. Si el señor Sánchez llegó al poder gracias a una moción de censura contra la corrupción y ahora el Consejo de Europa lo censura a él por no luchar contra la corrupción y encima ocultarlo. Pero claro, ¿cómo va a luchar contra la corrupción un Gobierno que la practica? Es decir, que rebaja el delito de malversación por interés político, que se empeña en amnistiar a malversadores contra el criterio del Tribunal Supremo y de Europa, cuyo hombre fuerte, como dije hace un instante, ojo, el que presentó la moción de censura exigiendo decencia, pagaba sus prostitutas con fondos públicos, y el Gobierno cuyo ministro de Justicia se ha pasado la mañana declarando en un caso de corrupción que afecta al entorno más íntimo del presidente del Gobierno. Fíjense qué oportuna coincidencia y qué retrato demoledor de la hipocresía y la descomposición del Gobierno. El mismo día que el Consejo de Europa emite un informe demoledor sobre la falta de compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción, el ministro de Justicia tiene que declarar por un caso de corrupción y en el propio Palacio de la Moncloa y que afecta, insisto, al entorno más íntimo del presidente del Gobierno, a su propia mujer. Esto último es probablemente lo peor que ha ocurrido esta semana, pero estamos a miércoles, es decir, todavía hay tiempo, ¿no? Lo repito porque son tantos los escándalos que a veces la gravedad de cada uno de ellos se va diluyendo en el vertedero. Un juez ha tenido que desplazarse a la Moncloa para tomar declaración al ministro de Justicia en un caso de corrupción, y no cualquier caso de corrupción, sino uno que afecta al entorno más íntimo del presidente del Gobierno, a su propia mujer. Es decir, una vez más, el Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno, convertida en una sala de interrogatorios. Sánchez quería pasar a la historia y, desde luego, ya lo ha conseguido. Nunca antes se había producido este esperpento y por partida doble. Es decir, el pasado mes de julio, como saben ustedes, fue el propio Sánchez el que tuvo que declarar sobre las lucrativas actividades de su mujer y hoy ha sido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El señor Bolaños tenía que explicar por qué fichó con dinero público a una presunta asesora que luego se dedicó a ayudar a Begoña Gómez en sus lucrativos negocios privados. Por ejemplo, exigiendo patrocinios a empresas del IBEX para una cátedra que la mujer del presidente dirigía sin ni siquiera ser licenciada. Es impresionante. Es decir, por resumir, el señor Bolaños debió explicar esta mañana por qué los españoles pagamos con nuestros impuestos no solo las asistentes sexuales de los ministros, sino también las asistentes lucrativas de la mujer del presidente del Gobierno. Suponemos que el señor Bolaños habrá dicho la verdad,
por una vez en su vida, porque era su obligación como testigo, ¿no? Entendemos que esto le habrá supuesto un esfuerzo gigantesco, porque el señor Bolaños tiene con la verdad una relación de íntima hostilidad. No se rozan ni por accidente. Y del mismo modo, suponemos que no habrá llamado al juez prevaricador a la cara, como tantas veces ha hecho. Y tenemos una lista larguísima de los ataques del señor Bolaños y de otros ministros al juez Peinado y a otros jueces. Al juez Peinado el señor Bolaños le ha dicho de todo. Le ha acusado de encabezar una persecución contra Sánchez y su familia cruel, injusta, terrible, indudable, sucia, injustificable, inhumana, plagada de mentiras y de insignificancias. El señor Bolaños se ha convertido hace tiempo, como he dicho alguna vez, en el jefe de la brigada de linchamiento de los jueces. Bueno, de los jueces que dictan resoluciones contrarias a los estrictos intereses del Gobierno. Y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, como saben ustedes, ha tenido que recordarle ya 3 veces que los ataques a los jueces son inaceptables. Y, por cierto, hoy mismo, el ministro Planas ha tenido hoy la pésima idea de también atacar al juez Peinado. Y se ha puesto irónico, ¿no? Ha dicho que le quedan millones de españoles por interrogar para encontrar algo. Desde luego, no sabemos si hay millones de españoles, pero el que desde luego podría declarar ante un juez para aclarar muchos asuntos que afectan la corrupción del Gobierno es el propio señor Planas. Traxa, como saben ustedes, que contrataba prostitutas a costa del erario y a favor de los ministros, depende de su ministerio, directamente, del ministerio del señor Planas. Con lo cual, el señor Planas puede colaborar con la justicia en vez de linchar a los jueces. En cuanto a las declaraciones del señor Marlaska, francamente dan pena, ¿no? Una persona que ha sido juez, pues uno llega a la conclusión, no es que haya perdido la dignidad, es que quizás nunca la tuvo, ¿no? En todo caso, la clave hoy es la siguiente, ¿no? Como a los gobiernos hay que juzgarles por sus propios estándares éticos, nos vemos moral y políticamente compelidos a pedir la dimisión del señor Bolaños. Y es que en la moción de censura contra el presidente Rajoy, el candidato Sánchez sentenció que la mera imagen del presidente declarando como testigo en un caso de corrupción era, y cito literalmente, un punto culminante que exige su dimisión por devaluar la institución. Lo repito, un punto culminante que exige su dimisión por devaluar la institución. Por el mismo criterio, hoy también tenemos un punto culminante. El señor Bolaños tiene que dimitir hoy mismo por devaluar 3 instituciones a la vez: el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones con las Cortes. De hecho, probablemente sería la mejor manera de responder al demoledor informe del Greco, del Consejo de Europa, ¿no? Que el Gobierno sí lucha contra la corrupción, pues Sánchez puede aplicar sus propios estándares éticos con los que llegó al poder y destituir hoy mismo al señor Bolaños. O mejor aún, convocar elecciones. La única manera de luchar contra la corrupción y de cumplir las exigencias de Europa e incluso las propias esgrimidas por el señor Sánchez para llegar al poder es la convocatoria de elecciones. En cuanto al señor Bolaños, la verdad es que se ha ganado una dimisión a pulso, incluso diré una destitución, es decir, está siendo una calamidad ministerial incluso para los propios intereses del señor Sánchez. El señor Bolaños va a ser recordado por 4 grandes hazañas antidemocráticas. 1. Redactar a 4 pies con un prófugo de la justicia la ley de amnistía, transacción corrupta sin precedentes que encima el Tribunal Supremo considera inaplicable. 2. Mantener contra viento y marea a un fiscal general imputado por revelación de secretos para intentar destruir a una rival del Gobierno, un delito puramente totalitario, y a ver qué cuenta, por cierto, Google del contenido de sus móviles, como le he dicho muchas veces, todo se sabrá. 3. Convertir la presidencia del Congreso de los Diputados en una humillada correa de transmisión del Gobierno y las sesiones de control en una auténtica farsa. Y 4, erigirse en abogado defensor de la familia del presidente del Gobierno investigada por corrupción, incluso colocar todas las instituciones, Fiscalía y Abogacía General del Estado, a su servicio, y todo para acabar declarando él mismo ante un juez, como he dicho, una calamidad ministerial. La foto del señor Bolaños hoy ante el juez Peinado es la viva imagen de su propio fracaso y de la degradación democrática española, de ese proceso que nos lleva de democracia plena a democracia fallida. El Gobierno ha declarado la guerra a los contrapesos democráticos
jueces, medios críticos, oposición, pero la buena noticia, y siempre hay que acabar con una buena noticia, y es muy importante esta buena noticia para todos los españoles, es que esos contrapesos democráticos no se rinden. Los jueces actúan, los medios investigan y la oposición denuncia.